ayuda económica para esa carrera. ¿Para qué carrera dijo, Oxy? Ingeniería de sistemas. Gracias. Ya, entonces empecemos. En un grupo me dice que si podemos repasar lo de ayer. A ver, voy a compartir. Ya, vamos a resolver el ejercicio de tarea entonces. Auxi, un favorcito antes de resolver el ejercicio de tarea. ¿Será que nos puede dar un poco más de tiempo? Porque el mío, yo lo he visto al último que había tarea, porque ya me está dejando tarea y me ha aparecido la notificación. Y lo he hecho en 5 minutos y no sé si me podría dar hasta las 4 para que no aparezca entrega con retraso. Les voy a considerar hasta las 4, entonces esperemos hasta las 4 para empezar a resolver el ejercicio. Entonces. Presente. Se los va a evaluar mediante prácticas de clase para la asistencia y prácticas para el día siguiente. Siempre va a ser antes de que comience a las 3:45, antes de la clase. Disculpe, Oxy, buenas tardes. Buenas. La tarea, el ejercicio que dio ayer y le presentaron a su WhatsApp, ¿también lo podemos presentar? Varios me han hablado sobre ese tema, como había tanto conflicto el día de ayer. No va a ser parte de los 20 puntos, pero sí se va a considerar para las personas que les falte nota al final. Todos pueden ver pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Empezar. Ya, ayer se ha visto lo que es un poco de los diagramas de flujo de caja. Se ha hecho una representación gráfica, como se puede ver en esta parte. Resumiendo, siempre lo dividimos, nuestra línea de tiempo, comenzamos del 0, que sería nuestro hoy, nuestro presente, nuestro ahora, y lo vamos dividiendo por periodos. A este intervalo de 0 a 1 se le llama periodo. Entonces, en eso consiste la línea de tiempo. Hemos resuelto varios ejercicios. El video también se lo ha subido al Classroom para los que no pudieron estar. Y ahora vamos a resolver el ejercicio de la tarea a modo de repasar. Ya, a ver, en este ejercicio nos dice
que vamos a tener un ingreso semestral. Con semestral nos referimos que van a ser 6 meses. Se van a considerar 6 meses de 500 bolivianos, empezando, dice, dentro del cuarto cuatrimestre. Ya. Empezando dentro del cuarto trimestre. Entonces dice, y hasta el final del octavo trimestre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer la línea de tiempo. Voy a complicar un poquito. Ya. Entonces, como me habla de trimestres, cuatrimestre, podemos hacerlo por meses. Vamos a ver. Meses. Ya me dice empezando dentro del cuarto trimestre. Puede ser, como hemos visto, puede ser anticipado o puede ser vencido. Cuando nos habla de anticipado, quiere decir que es al inicio del periodo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tenemos una línea de tiempo y comienza en 0, tenemos el periodo 1. Entonces, cuando decimos anticipado, nos referimos a que va a ser en el periodo 0 antes, al inicio del periodo. Y si nos dice vencido, quiere decir tal vez un egreso que va a ser al final del periodo. ¿Ya? Entonces, cuando no nos especifica si es al inicio o al final del periodo, lo consideramos como vencido, o sea, al final del periodo. Ya, como nos dice empezando dentro del cuarto trimestre, con dentro del cuarto trimestre siempre tenemos que considerar al final, como les acabo de decir. Entonces vamos a dividir nuestra línea de tiempo siempre comenzando de 0. 1, 2, y les rogaría por favor que entren con su correo institucional porque ahora sí, no sé de qué mil están. Ya. Me dice cuarto trimestre. Entonces, tiene 3 meses. Voy a ver. Creo que mi línea de tiempo va a ser muy larga. Hasta este punto sería un trimestre. Hasta este punto, 2. Y hasta este punto serían 3. Entonces, comenzaría aquí y me dice octavo trimestre. Entonces, va a ser muy largo. Lo voy a cambiar esto mejor por bimestres. Ya, bimestre mejor. Ya. Ahora sí. Me dice cuarto trimestre. Hemos dicho que tiene 3 meses. 3 por 4 serían 12. 12 meses. Dividido entre 2 por ser bimestre serían 6. Y como me dice al final, entonces siempre va a comenzar desde el 6. Ahí va a ser mi punto de inicio. Hasta el final del octavo trimestre. Esto era lo diferente, porque me dice hasta el final. En los anteriores ejercicios, siempre me mencionaba que era durante, por ejemplo, durante un año. Y aquí me dice que empieza hasta el final del octavo trimestre. O sea que no voy a contar desde esta posición, sino voy a contar desde el 0, desde mi hoy. Entonces sería octavo trimestre. 8 por 3, 24. 24 dividido entre 2 serían 12. Y como me dice final, entonces quiere decir que justamente en el 12 va a ser mi punto final. Entonces me dice que va a ser un ingreso semestral de 500 bolivianos. Entonces voy a graficar. Si mi punto de inicio es en el 6,
Semestral son 6 meses. Estoy utilizando bimestre. Entonces voy a contar de 2 en 2. Del 6 al 7 son 2, 4, 6. Sería en el 9. Un ingreso de 500 bolivianos. Ahora me dice, tengo que contar desde el 9, que van a ser 2, 4 y 6. Entonces voy a dibujar mi flujito en el 12, que van a ser 500 también. Ahora el otro, me dice un ingreso cuatrimestral de 250. Cada 4 meses va a haber un flujo de 250. Anticipando, me dice, anticipando. Aquí ya me menciona de que va a ser al inicio del periodo. Durante, aquí sí me dice durante un año, empezando al final del segundo cuatrimestre. Cuatrimestres son 4 meses. Entonces, si parto del 0, sería en el segundo cuatrimestre. Entonces sería hasta aquí sería un cuatrimestre y hasta aquí sería el segundo cuatrimestre. Sería justamente en el 4. Ay, no quiero ir. Creo que ya. Entonces empiezo del 4. Durante un año, como es bimestre, nuevamente, entonces sería contar 6. 6 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Ya, me dice un egreso cuatrimestral. Entonces me dice anticipando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a comenzar mi flujo en el 4 de 250. Cuatrimestral, entonces cada 2. 1, 2. Hasta ahí tendría flujos de 250. Ya, eso sería la tarea. ¿Tienen alguna duda, tal vez? Sí, perdón. En el primero, no falta tal vez en la parte de ingresos una flecha apuntando hacia arriba desde donde empezaba, porque dice que el ingreso es desde ese punto sería, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Yo De lo también que lo tengo. interpreté así, Auxi. Yo sé, a ver, eso nos puedes aclarar bien, porque hay que empezando del cuarto trimestre, y por eso que a muchos le pusimos por ahí, porque si sería, digamos, quinto o sexto semestre, entonces sería más atrás, como lo que has resuelto. No sé si me puedes aclarar eso. A ver, no les entendí muy bien. No sé si alguien me puede repetir. Por Auxi, favor. creen que se refieren por lo que está usando la condición de vencido y ellos creo que han asumido anticipado. Ya, a ver. Dice ingresos semestral de 500 bolivianos, empezando dentro del cuarto trimestre. Cuando me dice empezando dentro del cuarto trimestre, no se refiere a que va a ser anticipado, sino que desde ahí va a empezar, donde voy a empezar a contar, como les dije, mi línea de acción, dónde van a estar mis flujos. Entonces me dice empezando, va a empezar sí, pero dentro del cuarto trimestre. Entonces los flujos siempre, los flujos del mes tienen que tomarse al final o al inicio, ¿verdad? Entonces, en la clase de ayer yo les había mencionado de que si no me especifica, entonces siempre tengo que tomarlo como vencido. ¿Ya? Ahora, esto solamente es para lo que es ¿dónde va a empezar? Mi línea de acción. Ahora dice, y hasta el final del octavo trimestre. Entonces hemos dicho que eso va a ser del 6
al 12, ¿no ven? Hasta ahí vamos bien. Me dice ingreso semestral, pero aquí no me dice, tampoco no me especifica si va a ser vencido o anticipado. Entonces siempre lo tomo vencido. Si fuera anticipado, tendría que sí poner efectivamente una flecha más. A ver, otro color. Tendría que comenzar desde el 6, tendría que poner en el 9, pero ya no tendría que existir este flujo del 12, porque es anticipado. Entonces, el primero que me mencionaba me decía que faltaba tal vez un flujo, pero si yo pongo este flujo, ya no tiene que haber este flujo. Ahora sí, Sí, una observación. dime. Octavo trimestre contendría 24 meses. Ujú. No contendría 12 bimestres en vez de 6. A ver, octavo trimestre, ¿verdad? 8 por 3 tiene 24. Ya. Ahora 24 entre 2 sería 12. ¿No ves? ¿A eso te refieres? Sí, 12 bimestres y usted contó 6 bimestres. Sí, ¿no? Entonces, en esa parte sí tiene razón. Sí, justamente eso era así lo que estábamos diciendo. Ah, ya. Entonces, tendría que ser el 13, 14. Oxy, creo que no. Lo que Auxi, está dijo es bien que lo que no ha hay que hecho. contar desde Sí, cero, Auxi, empezar está desde bien. lo que ha Está hecho. bien lo que está está bien, diciendo. sí. Ah, ya. 1.5 son 3 Ah, meses. ya. Sí, sí, justamente lo que les dije, ¿verdad? Sí, sí, Oxy, está bien. Ya, sí. Ya. A ver, les explico. Para los que no han entendido. Me dice hasta el final del octavo trimestre. Efectivamente, lo que me decía su compañero es cierto. 8 por 3 es 24, ¿verdad? Y dividido entre 2 sería 12. Serían 12 bimestres. Pero me dice hasta el final del octavo trimestre. No me dice durante. Entonces tengo que comenzar a contar desde el 0, no desde mi punto de inicio. Ahora sí, Sí, Auxi. ya. Auxi, Está bien, gracias. Auxi, una duda. También se puede trabajar en trimestres. Es que yo he trabajado en trimestres con mi línea de flujo. Es válido, pero el problema que vas a tener es cuando hablas aquí de cuatrimestre. Como es par, serían 2 por 2, 4. Serían 4 por 2, 8. 8 meses. Entonces no lo puedes dividir en 3, porque un trimestre tiene 3. Entonces ahí te vas a complicar. Vas a tener un flujo que está a la mitad. Ah, sí. Gracias. Sí, entonces eso no se puede hacer, ¿verdad? No, Porque aquí nos habla de trimestre y bueno, usted le ha dado cabalitos porque estamos diciendo 4 trimestres o 8 trimestres, ¿no? exacto. Entonces 8 por 3 de exacto, pero si digamos es 3, va a ser 9 y tampoco le iba a dar, digamos. Ajá, sí. Ah, ya. Hay que trabajar con lo que más nos convenga. Con meses es lo más básico, con bimestres. Y es válido también trabajar con meses, pero iba a ser muy largo. Oh, sí, una pregunta. No entendí muy bien el concepto de empezando dentro del cuarto trimestre, porque, bueno, yo lo entendí que empezaba el cuarto trimestre, así que en el sexto bimestre le puse que hubo un ingreso de 500, no entendí muy bien eso de empezando dentro. Bueno, dice empezando. Empezando quiere decir que ahí va a empezar mi línea de acción. ¿No ve? Nada más. Auxi, perdón. Dijo que Más o menos, por así decirlo. Ya, a ver, empezando quiere decir que es este punto, cuando busco mi primer punto, ¿no ve? A eso se refiere, empezando. Ahora, dentro del cuarto trimestre quiere decir que, por ejemplo, si tengo un año,
A ver, en este caso mi periodo de tiempo es de 0 a 1, es un año, por ejemplo. Entonces, quiere decir que en el año sexto o en el mes sexto, en este caso, he tenido un ingreso de 500 bolivianos. Eso quiere decir dentro del cuarto trimestre. Pero no puedo yo considerarlo a la mitad de mi periodo. Entonces, tengo que considerarlo al final o al inicio. Entonces, eh, lo que habíamos quedado en la anterior clase era que siempre, si no nos especificaba, íbamos a tomar al final. Esa es la explicación a eso. Sí, perdón, una pregunta más. Dijo que teníamos que mover nuestro punto de referencia, el presente. Eso no lo entendí bien. Le escuché que teníamos que moverlo, creo, al 0 y de ahí empezar. Ah, ya. A ver, me refería a esto. Es que me dice, el primer punto me dice ingreso semestral ya, empezando dentro del cuarto trimestre y hasta el final, me dice, hasta el final del cuarto trimestre. Pero mira, si vemos los otros ejercicios, siempre hemos tenido, por ejemplo, aquí, egreso periódico, mira, vamos a ver aquí, egreso periódico de 300 bolivianos mensuales durante un semestre, empezando al inicio del tercer bimestre, ¿verdad? Pero me dice durante un semestre. O sea, desde el punto que he marcado yo como mi inicial, desde ahí empiezo a contar el tiempo que me da. Pero en este caso, no me especifica eso. Directamente me dice y hasta el final del octavo trimestre. O sea, no me dice que va a ser durante. Entonces, siempre tengo que empezar desde mi punto presente, o sea, hoy, mi cero. Desde ahí tengo que empezar a contar. Y si comenzamos contando desde ahí, como dice semestral, ¿no faltarían entonces más flujos ahí? Porque si un flujo en 3, por ejemplo, ¿no? Para que se cumpla semestral. No, perdón. Ujú. Sí, Es que perdón, ya aquí le me entendí, perdón. especifica que empieza. Ujú. Sí, perdón. Gracias, Auxi. Sí, ya me ubiqué, gracias. Yo tenía una nota parecida, pero respecto a la parte de egresos, porque dice que empezando desde el segundo cuatrimestre, que sería el 4, ¿no? Pero desde ahí no se contaría un año sería yo creo que terminaría en el décimo bimestre más o menos. Ya, te refieres a esto, ¿verdad? Empezando al final del segundo cuatrimestre. Sí, desde ahí se tendría que contar un año, ¿no? O sea, yo creo, al menos yo creo que debería haber un ingreso más al final, creo. Bueno, es que en este punto hemos considerado primero que aquí nos dice que está anticipando durante un año. Entonces, siempre cuando me dice anticipado o que está al inicio del periodo, comienzo desde mi punto inicial de referencia, o sea, desde el 4. Y yo les había mencionado ayer que había un tip, se puede decir así, que cuando yo inicio en mi primer punto de referencia, los flujos, nunca va a acabar aquí un flujo. Así se le conoce como anticipado. Y si fuera el caso, si habría el caso de que tendría un flujo y tendría los mismos y me diría que es vencido, entonces jamás voy a empezar desde mi primer punto de referencia, sino desde el siguiente. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo voy a pagar o voy a ingresar dinero a mi caja o sacar dinero de la caja una vez que yo ya tenga toda la información de todo el periodo, o sea, de un consumo o lo que sea. O sea, siempre el flujo va a ir después del primer punto de referencia. Después va a ir el último flujo, va a ir en el último punto de referencia. Y eso se le conoce como vencido. Está bien, gracias por la aclaración. Ya, ¿alguna pregunta más? Auxi, una pregunta. Donde dice el egreso cuatrimestral de 250 bolivianos,
Igual sería así si nos dijera empezando al inicio del segundo cuatrimestre, ¿verdad? O sea, el Sí, flujo estaría igual ahí, ¿no? sí, sí, porque me está diciendo que es al inicio. Si me dice al final, ya sería vencido. Si me dice al inicio, es anticipado. Pero me refiero a que es el flujo que está, el del egreso, que es 250, Sí, continuaría en el 4. sí. Si me dice al inicio, ¿no ve? Perdón, si dijera empezando como en el primer punto, tendría que omitirse el del 4, ¿no? Como estaba diciendo, y directamente desde 6 hasta 8, y como es anticipado, acaba en 8. O sea, el que es en 4 no tendría que estar, ¿no? Sí, sí. Es que la diferencia sería que aquí diga empezando, ¿no ve? Pero aquí ya dice empezando. Entonces, tal vez aquí durante o cambiaría la estructura del ejercicio. Porque aquí me dice anticipando durante un año. Entonces, me diría empezando y no me especificaría si es al inicio o al final, entonces sí lo tomo como vencido. Y no tendría este flujo del 4. Sí, perdón, yo me refería a que donde dice empezando al final, en vez de eso diga empezando al inicio del segundo cuatrimestre. Ah, ya. Ah, ya te entendí ahora sí. A ver, vamos a analizar. Me dice empezando al final del segundo cuatrimestre, ¿verdad? Ya, entonces hemos dicho primero que como es bimestre, serían 2, ¿no ve? El primer cuatrimestre es hasta el 2. El segundo cuatrimestre es hasta el 4, ¿verdad? Entonces, si me dice que aquí, en vez de esto, a esto se refiere. A ver. En vez de final, tú me dices al inicio, por ejemplo, ¿no ve? Que aquí diga inicio en vez de final. ¿Cómo sería? Ya. Como les dije, tendría que contar de 2 en 2. Entonces, el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre. Si me dice al inicio, entonces, ¿dónde sería mi punto de inicio? En el 2, porque ahí es mi inicio del cuatrimestre. ¿Me dejo entender? Sí, pero como no dice anticipado, vencido, ¿no sería vencido? Pero estamos diciendo que va a decir al inicio. O sea, si va a estar en el 2, es que va a decir al inicio. Pero como dice final, está empezando en el 4, cuando termina el cuatrimestre. Y si diría inicio, es cuando inicia el cuatrimestre. ¿Me dejo entender? Sí, O sea, en ese caso, la línea de egreso del 8 ya no existiría y habría un egreso en el 2, ¿verdad? En este caso, sí. Gracias, Auxi. Ujú. Porque solamente sería hasta aquí, ¿verdad? Entonces aquí habría otra línea hasta el 6 nomás, porque es anticipado. ¿Está bien? Sí, Auxilio. sí, Auxilio, una pregunta. Tengo una duda respecto a un ejercicio anterior que hizo. ¿Cuál? El ejercicio en 3, creo que es. A ver. A ver, Este, sí, eso. En ahí decía, empezando en el segundo mes. O sea, el egreso trimestral de 1.500 bolivianos empezando en el segundo mes. Eso tendría que empezar en el segundo mes. O sea, y ahí usted lo tomó como vencido. Esa a ver, parte. vamos a analizarlo. Primero, estos son meses. Entonces me dice al inicio del segundo mes. Entonces, aquí.
A ver, voy a hacerlo con otro color. Rojo. Hasta aquí es un mes, ¿verdad? Hasta aquí es el segundo mes. Pero me dice al inicio. O sea que todavía no ha pasado al segundo mes. Es como cuando yo pago de un alquiler, por ejemplo. Pago antes de utilizar el servicio. Entonces voy a iniciar en 1. ¿Me dejo entender? Porque todavía no he pasado al 2, al segundo mes. Eh, sí, Oxy, yo me refería al otro donde decía egreso trimestral. Dice empezando en el segundo mes, eso. Ah, ya. A ver, vamos. Ay. El este, ya. A ver. Egreso trimestral empezando. Ay, alguien quiere unirse. Ya. Empezando en el segundo mes durante un año. Me dices de esto, ¿no ve? Empezando. Sí, de eso. O tendría que decirnos empezando en el inicio del segundo mes, o como... Sí, si quieres ser más clara. Por eso, por lo que no nos especifica si va a ser al inicio o al final del mes, entonces hemos dicho que siempre, siempre va a ser al final. Siempre lo vamos a tomar como vencido, porque al final es vencido. ¿No ve? Si no nos especifica en el ejercicio, siempre es vencido. O sea que se paga una vez que transcurre el mes. Ya, entonces tendría que ser más específico. Ya, está bien, gracias, Auxi. Ya. ¿Están todos bien? Auxi, yo tengo una pregunta. Ya, dime. En este ejercicio, si en caso pusiera, bueno, yo lo he puesto anticipado y no anticipando, y como mi línea estaba en meses, y como me dice empezando al final del segundo cuatrimestre, yo lo puse empezando desde el 8, pero como puse anticipado, lo hice antes de un año, o sea, el 11. En ese caso, ¿cómo sería si fuera anticipado? Estaría en el presente y ya no estaría anticipando lo que es en el futuro. En esa parte. En el egreso. A ver. Anticipado durante un año, me dices. Si fuera así. Sí, Axel. Ya, a ver cómo lo has hecho tú. ¿Me puedes volver a explicar, por favor? Para que te logre explicar mejor. O sea, yo lo hice en meses. Ya, en meses, ya. Yo lo hice en meses y como me dice, empezando al final del segundo cuatrimestre, lo puse en el 8, el egreso al 250. Y como me dice, anticipado durante un año, solo como era, y el egreso era en cuatrimestral, lo hice solo en el 8, porque ya no me alcanzaba para el cuatrimestre. Como me dice anticipado, lo puse en el 11, sería en el 11, perdón. No sé si me dejé entender. No. Ya, pero la diferencia entre anticipando y anticipado sería la resolución la misma. Tienes razón, te dice empezando al final, ¿verdad? Del segundo cuatrimestre. Y me dices anticipar, solamente me va a servir, esta palabra me va a servir para la posición de mis flujos. O sea, si voy a poner mis flujos donde yo empiezo, mi primer punto de referencia, si lo puedo llamar así, y mi segundo punto de referencia. Cuando leo anticipar o anticipando o anticipado, se refiere a de que voy a empezar desde mi primer punto de referencia y voy a hacer todos los flujos posteriores.
pero jamás, jamás por los jamases mi último flujo va a caer en el último. Solamente a eso se refiere con anticipar o anticipando. ¿Está bien? No, sí, creo que se refiere que, o sea, al momento de decir durante un año, ella lo ha tomado hasta el mes 12. No, no ha sumado 12 meses al cuatrimestre. No ha sumado 12 meses al cuatrimestre. Es que ahí dice durante un año, entonces ella creo que lo ha puesto solo hasta el mes 12, pero tenemos que aumentar un año más, ¿no? O sea, estamos en el 8º mes, pero ella lo ha tomado hasta el mes 12, pero tenemos que aumentar hasta el año 20, sumando 12 años. Sí, sí. ¿Por qué? Porque me dice durante un año. No es como el anterior ejercicio que me decía hasta el final del 8º trimestre. O sea, que aquí lo cuento desde el 0, pero aquí lo cuento desde mi punto inicial. O sea, si has comenzado en 8, tendrías que sumarle 12 meses más. Ah, eso es la pregunta, ¿no ve? Ay, no. Es que usted me está explicando, creo que anticipando, así que yo le digo anticipado, y como usted dijo que anticipar es un mes antes, yo lo tomé, o sea, antes del 12 de un año, lo que sería el 11, el mes 11, con la referencia de anticipado, no anticipando. Ya. Si me diría anticipado, tendría que poner una coma y poner durante un año. Es que cuando me dice, a ver si te logro entender. Tú me dices que diga anticipado durante un año. Ya me volví a confundir con tu pregunta. Exacto. Y tú dices que tiene que ser un mes antes. Auxi, disculpe, yo creo que sería mejor que Porque si fuera donde ha enviado antes, la tarea lo revises lo que ha mandado y ahí puede explicarlo mejor. Ya, a ver. Pero lo que ha hecho la amiga, por ejemplo, se ha equivocado. Creo que la ha anticipado, pero lo ha anticipado un mes, dices, a lo que le estoy entendiendo. Sí, igual Sin embargo, he entendido eso. tenías que anticiparlo, pero lo que te está pidiendo el ejercicio es un cuatrimestre, entonces un cuatrimestre tenías que anticiparlo. No te está diciendo que anticipes un mes, te está diciendo que anticipes un cuatrimestre antes. Si has trabajado en meses, entonces cuatrimestre, entonces 4 meses hacia atrás, hacia adelante tenías que hacerlo. Eso lo entendí. Sería mejor que comparta su pantalla, Auxi, para que se aclare mejor su duda. A ver, has enviado tu tarea, ¿verdad? Sí, está bien, pero yo no voy a entender. Gracias. ¿Quieres que lo revisemos todos? No, sí, está bien. No, sí, pasemos otro ejercicio. Ya, a ver, pero a lo que le he logrado entender. Otro ejercicio, si no, sí. ¿Otro ejercicio quieren resolver de esto? Sí, mejor. Auxi, ¿qué temes? Continuemos nomás, Oxy. Avancemos, Auxi, por favor. Es que quizás son personas que no han entrado a su clase Avance. y están con sus dudas aquí. Se están haciendo la burla, Auxi. Sí, porque ya es 4:30. Tendrían que Sí, continuaremos, Auxi. Que Ya. salga Con con el la avance. Continuaremos. Ya. Pero de todos modos, esto de los diagramas de flujo de caja lo vamos a volver a ver en los ejercicios posteriores, cuando tengamos que hacer equivalentes y todo lo demás. Entonces, igualmente lo vamos a volver a hacer. Esto es para que no perdamos mucho tiempo al hacer eso. Y como ayer el ingeniero empezó con teoría, entonces era preferible que yo comience con esto, ¿ya? Entonces, comencemos con lo otro de hoy. Ya. Vamos a hablar hoy día de lo que son las tasas de interés, ¿ya?
Justamente la clase de ayer habíamos visto dos tipos de interés, les había comentado. Aquí tenemos el primer interés, que es el interés pagado. Dice interés pagado por fondos que se piden prestados. O sea, cuando yo realizo un préstamo, ya sea de un banco, si pido prestado, o de alguna persona externa que me pueda prestar el dinero, y se dice que se determina mediante la relación, mediante esta ecuación, interés igual a cantidad adeudada, o sea, la cantidad que debo pagar en total, menos la cantidad original, la cantidad que me han prestado. ¿Ya? Entonces, vemos otro tipo de perspectiva. Dice, desde la perspectiva de un ahorrador, o sea, una persona que cuenta con un capital, un prestamista, una persona que se encarga de prestar dinero, o un inversionista que puede invertir en algún emprendimiento, algún proyecto, tiene la siguiente ecuación. Interés generado es igual a cantidad total actual menos la cantidad original. La cantidad total actual va a contar con un extra más por un porcentaje o una tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Si lo representamos en porcentaje, la tasa de interés va a ser igual al interés acumulado por periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, por ejemplo, de los bancos, una tasa de interés que actualmente está por los 4% anual. ¿Qué quiere decir? Que si yo deposito un capital que yo tenga un plazo fijo, por ejemplo, voy a ganar una tasa de interés. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Por periodo de tiempo, quiere decir que puede ser anual, puede ser mensual, puede ser trimestral, bimestral, lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces me dice que esto va a estar sobre una suma original. A esto con suma original me refiero a la cantidad original, ¿ya? De las dos anteriores ecuaciones, por 100. Pero aquí tengo algo más extra, que hablo de tasa de interés y tasa de rendimiento. ¿A qué me refiero? Esta tasa de interés va a ser cuando yo me haga un préstamo o realice un préstamo a un banco o pida un préstamo. Y esto va a ser cuando yo genere ganancias. Se le va a llamar como tasa de rendimiento. ¿Ya? Los dos utilizan la misma ecuación. Su solución es la misma. Por eso vamos a hacer un ejemplo sencillo para entender esto. Ya. A ver, este ejemplo dice, Stereoponics Inc. Tiene planes, dice, de solicitar un préstamo bancario de 20,000 bolivianos durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de grabación. Ya, ¿qué datos me está dando? Me está dando el préstamo bancario que me van a dar, que llegaría a ser la cantidad original, como hemos visto en la anterior ecuación, y el 9% de la tasa de interés para adquirir un equipo nuevo de grabación. Calcule el interés, me pide justamente, y la cantidad total de vida después de un año. Ya. Entonces, lo primero que puedo ver es que mi periodo de tiempo es un año y me da una tasa de interés también anual. Entonces, es sencillo. Podemos poner que mi préstamo, por ejemplo, es de 20,000 bolivianos y tengo una tasa de interés que es el 9% anual. Y justamente mi préstamo lo voy a pagar al final del año, o sea que va a tener una duración de un año.
Entonces, ¿cómo puedo sacar? Si me está pidiendo el interés, lo vamos a poner como mayúscula, la cantidad interés va a ser igual al préstamo por I, ¿verdad? Es lógico. Eso va a ser el interés que yo voy a generar, o voy a pagar, perdón, en este caso, el 9%. Esto sería, no sé si alguien me lo puede sacar en una calculadora, por favor. 1800. 1800. Perfecto. 1.800 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Que este es mi presente. En esto me han prestado, o sea, yo he tenido un ingreso de 20.000. Ya. Pero dice que mi duración es anual primero. Entonces, al final del año 1, he depositado, ¿cuánto? Esa es mi pregunta. La cantidad total que voy a pagar después de un año. Entonces, ¿qué sería? Lo voy a poner como cantidad final. Serían los 20.000 que tengo más 1.800, ¿verdad? Entonces, eso va a ser mi cantidad final. Serían 21.800. Entonces, bolivianos. Y eso es lo que yo voy a pagar después de un año. Eso es lo que quiere decir. O sea que el banco me está cobrando un extra de 1.800 bolivianos por un préstamo de 20.000 bolivianos. ¿Está bien? Ahí sería. ¿Está claro el ejercicio? Sí, Claro, sí. Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver una diferencia. Voy a utilizar otro color. Ya, me dice que voy a pedir un préstamo de 20.000, pero lo voy a pagar en un año. ¿Y qué pasaría si yo pago en más años? O sea, puede ser en 3 años, en 4 años, en 6 años. ¿Cómo debería calcular yo eso? Entonces, lo que vamos a ver. Dice, cuando se considera más de un periodo de interés, o sea, pueden ser más de 2, 3, 4 años o meses o como me cobra el banco en este ejemplo, es necesario, dice, definir la naturaleza de la acumulación de los intereses de un periodo al siguiente. Podemos tener dos clases, el interés simple y el interés compuesto. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? El interés simple quiere decir interés de la cantidad original. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿A qué se refiere con el interés de la cantidad original? Y me dice que el compuesto es el interés del interés. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Ya. Aquí tengo un ejemplo de interés simple. Me dice, Pacific Telephone Credit Union otorgó un préstamo a un miembro del personal de ingeniería para que adquiera un avión a escala dirigido por un radiocontrolador. El préstamo, dice, asciende a 1.000 bolivianos por 3 años, con un interés simple de 5%. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Me dice. Entonces vamos a resolver esto. Primero,
a lo que se debe considerar es el interés es igual al principal. Esto es el préstamo que me van a prestar, por ejemplo, el dinero que me van a prestar. Después tengo el número de periodos, que lo vamos a conocer con la letra N, y la tasa de interés, que lo conocemos mayormente como I, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que se utiliza para el interés simple. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Me dice, el préstamo asciende a 1.000 bolivianos. Entonces, me van a hacer un préstamo, dice, de 1.000 bolivianos. Perfecto. Ahora me dice que cuánto debe pagar el ingeniero. Ahora me da también la tasa de interés, que es del 5%, y me dice que es simple. Es importante que me especifique qué tipo de interés estoy utilizando, si es simple o es compuesto. ¿Ya? ¿Alguien me... Ya. Ya. Entonces dice, ¿cuánto se debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Entonces, utilizando nuestra fórmula, tendría que ser el interés ay, ahí está. El interés tendría que ser ya. El interés, el principal son 1.000 bolivianos por el número de periodos. ¿Cuántos periodos son? Son 3 años. Entonces, por 3 y por la tasa de interés. Aquí puedo utilizar los 5 entre 100 o poner los 5% en la calculadora, ¿no ve? Sin olvidar el porcentaje. Entonces, ¿cuánto de interés tengo? ¿Alguien me lo puede sacar? 150. ¿150? 150. Perfecto. Sí. 150 bolivianos. Entonces, estos 100, y como la pregunta es, ¿cuánto se debe pagar al ingeniero al final de los 3 años? Entonces, tendría que sumar este interés total de los 3 años a lo que me están prestando, ¿verdad? Entonces, total, vamos a ponerlo, igual a 1.150 bolivianos. ¿No ve? Con eso estaría respondiendo la pregunta. Ahora lo vamos a hacer en una tabla de Excel. Aquí ponemos los números de periodos. En este caso son 3 años, entonces siempre comenzamos con el 0, el 1, 2 y 3 periodos. O sea, 3 años. Vamos a poner obtenida en préstamo. ¿Cuánto me están prestando? Me están prestando 1.000. ¿Cuánto es el interés? Hemos dicho, sacamos, ¿cómo está en inglés? Sacamos de esta cantidad que me están prestando, tengo que sacar el interés, que es 5%. Entonces, sería 50 bolivianos. Pero esto no puede ser mi interés, no puede correr desde el año 0. Entonces, corre desde el año 1. ¿Ya? Entonces, estoy quitando a lo que me han prestado 1.000 por el 5%. Lo mismo que hemos hecho con los cálculos. Entonces, dice el adeudo. ¿Cuánto yo le debo? Tendría que sumar el préstamo más el interés, ¿verdad? La suma pagada dice que en este préstamo lo va a pagar al finalizar el 3er año, entonces no va a pagar nada. El interés va a seguir siendo de la cantidad original. A esto se refería en la diapositiva cuando decía que el interés simple se refiere que a esta misma cantidad obtenida voy a sacarle el
5%. ¿Verdad? Entonces, como este de abajo va a ser lo mismo, podría haber, puedo fijarlo, la celda y directamente 50 bolivianos. Ahora la deuda, ¿cuánto sería? Lo que tengo antes más el interés que tengo de este mismo año. Lo mismo por abajo. Entonces podría directamente jalarlo. Y efectivamente me sale el mismo resultado que hemos sacado a mano, ¿no ve? De 1.150 bolivianos. Entonces dice que el segundo año tampoco va a pagar algún dinero, entonces este ingeniero lo va a pagar directamente al finalizar el tercer año. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está ahí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, estamos bien, Auxi. Claro, Auxi. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente. Ahora me habla de el interés compuesto. Ya, me dice que el interés compuesto va a ser lo siguiente. Va a tener esta fórmula. El interés va a ser igual al principal, que es la cantidad que me están prestando, o el capital que yo tengo, más todos los intereses acumulados. A esta suma, le voy a sacar lo que es la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejercicio. ¿Qué nos dice? Ya, ahí está bien. Dice, ya, un ingeniero dice, solicita a la cooperativa de crédito de la empresa un préstamo, nuevamente, de 1.000 bolivianos con un interés anual compuesto. Aquí sí me especifica que es compuesto, ¿ya? Calcule, dice, el adeudo total después de 3 años, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero aquí. Tenemos el préstamo, o sea, que es el principal, es esto, de 1.000 bolivianos. ¿Ya? Dice con un interés anual también, un interés anual y de 5% anual. Calcule el adeudo total después de 3 años. Ya. Entonces, ¿cuánto yo voy a pagar mi año 1? Ya. Voy a calcular primero lo que es el interés. El interés sería 1.000 por el 5%. Lo mismo que hemos hecho el anterior. ¿Cuánto sería? 50, ¿verdad? Sí, Auxi. Ya. 50. Ahora, ¿cuánto sería mi adeudo o mi deuda total? Le voy a poner... ya, lo vamos a representar como... Sería lo que me han prestado, 1.000 más 50, que sería 1.050. Ya. Ahora mi año 2. ¿Cuánto es mi interés? Ahora aquí me dice que el compuesto es de toda la cantidad. Entonces, esta cantidad que yo he calculado, esta cantidad
voy a sacarle el interés, ya no de lo que me han prestado, sino de la cantidad total. ¿Cuánto sería? 52.5. ¿Cuánto? ¿52? 52.5. Ya. Ahora, ¿cuánto sería A? Esta cantidad igual más el interés. 1050 más 52,5. En 105.5. Sería, ¿seguro? 1102,5. 1102, ¿no ve? Sí. Sí, Auxi. Coma cinco. 1102,5. Perfecto. Ahora el año 2, lo mismo. Diré el año 3. El interés va a ser esta cantidad, 1102,5 por el 5%. ¿Cuánto sería? 55.125. Y A, sería esto más esto. $1,157.625. 775, ¿no ve? 625. Ay, yo. 625. Ya, 625. Ya, entonces eso sería mi deuda total, ¿no ve? Entonces lo vamos a hacer aquí en la tabla. Otra vez. Ay, otra vez. ¿Qué sería 0? 1, 2, tengo 3 años que pagar. La cantidad que me están prestando son 1000 bolivianos. El interés sería lo mismo que el anterior. Ay, no. Otra vez estoy haciendo aquí arriba. Sería aquí. Este por el 5%. 50. Entonces mi deuda sería lo mismo que el anterior. Este más este. Perdón. Este. Al total le saco también el 5%. ¿Verdad? Entonces aquí sería lo mismo. Este más interés. Entonces, sería el resultado que hemos sacado, ¿no ven? 11.57. Ahora me dice que él no va a pagar. El primer año no va a depositar nada del préstamo que ha realizado. El segundo tampoco, pero el último sí. Va a pagar todo lo que se ha prestado. O sea que va a ser igual a esto, ¿ya? Entonces hemos visto lo que es el simple y el compuesto. Ahora aquí tenía un ejercicio completo. Les pediría que como ejercicio de clase puedan hacerlo lo que es el plan 1 y el plan 2, que son básicamente lo que hemos hecho. El primero es simple y el segundo es compuesto, para que vayan practicando. Solo el plan 1 y el plan 2. Auxi, ¿vamos a subir esa tarea o podemos hacerlo así en calculadora directamente? Subirlo. Necesito como asistencia. Podría, como ya es 5, podría darles hasta las 5:30. Porque el ingeniero me dijo de que después de la clase de auxiliatura vamos a tener 15 minutos de receso para empezar con el docente. Entonces, para que tengan tiempo, sería hasta las 5:30. ¿Les parece bien?
Sí. Sí, Auxi. Ya, perfecto. Entonces, el 3 y el 4 lo vamos a hacer conmigo mañana. Y para que ya estén teniendo prácticas, les voy a enviar una tarea de 5 ejercicios de justamente de interés simple y compuesto, ¿ya? Para que practiquen también. Y estos ejercicios lo voy a sacar de la práctica del ingeniero también, entonces va a ser importante que lo practiquen para prepararse para su examen. ¿Ya le sacaron foto por si acaso? No, sí. No. Sácale foto. Solo el plan 1 y el plan 2. Estos dos. Debe ser todo aquí. Auxi, no sé si podrías retroceder al ejercicio que hicimos en interés simple. Tengo una. Dime. Aquí dice, por 3 años con un interés simple del 5%, dice. En este 5% debería especificar si es anual, ¿verdad? Exacto. ¿O qué es? O directamente. Debería, ¿no ven? Siempre puede ser, les dije, mensual, bimensual, trimestral, y vamos a aprender también a convertir de, digamos, de cuatrimestral a trimestral, por ejemplo. Como ya que ya se complica un poco, pero lo vamos a aprender a hacer. Pero cuando no me especifica si es anual o trimestral o lo demás, entonces se asume que es anual. Eso también. Y así cuando el ejercicio no especifica si es el interés simple o compuesto, ¿cómo se asume? Tiene que especificar. Porque han visto que cambia. Pero mayormente lo vamos a utilizar como compuesto en los ejercicios posteriores porque es un poco más complicado lo que han visto, porque el simple es fácil. Vamos a ver con amortizaciones y más adelante. Auxi, y estos ejercicios del plan 1 y plan 2, ¿podemos hacerlo de forma manual como lo hizo usted o prefiere que lo hagamos con las tablas? Depende de ustedes. Si el tiempo les alcanza, como ustedes prefieran. Gracias. Oxy, ¿podría mostrarnos por favor lo del compuesto? ¿Este? Sí, gracias. ¿Va a crear una tarea en el Classroom, Auxi? Sí. Mejor porque si no, ahí les evalúo también para sus notas. ¿Es necesario que lo hagamos a mano o lo podemos hacer en Excel? Depende de ustedes. Solo suban una foto, depende de ustedes. Auxi, también podemos usar la fórmula directa que está ahí del pago compuesto, o del interés compuesto, perdón. Ah, mira, me he olvidado mostrarles una fórmula. Aquí, esta es la forma larga, ¿no ven? Lo que hemos hecho aquí. Pero ¿qué tal si utilizamos esta fórmula? Esta fórmula es lo mismo. Por ejemplo, en el año 1, me dice adeudo total, ¿verdad? Adeudo total. Principal multiplicado por 1 más el interés. N es el periodo que estamos evaluando. Por ejemplo,
En el primero, en el año 1, sería el adeudo 1, lo pondremos así. El principal, hemos dicho que es 1000. Sí, 1000. 1 más la tasa de interés, que en este caso sería el 5%, que sería 0,05 y elevado a n, me dice. N es mi periodo, 1. Y si yo hago del año 2, sería A2, 1000, 1000, 1 más 0,05 al cuadrado. Y A3 es 1000, 1 más 0,05 al cubo. Me salen los mismos resultados. Digamos que es la fórmula corta. ¿Podemos usar esas fórmulas igual, Auxi, para resolver? Claro. Porque las que vamos a utilizar son mayormente esta, la más corta. Porque no vamos a hacer todo este análisis que hemos hecho aquí. Ya, todos tienen el ejercicio, ¿verdad? ¿Ya puedo salir? Roxy, ¿hasta qué hora dijo? 5:30. 5:30. A esa hora va a empezar la clase del ingeniero. Los enlaces están, por si acaso, en el Classroom. Sí, disculpe, ¿dónde lo vamos a enviar? Voy a crear una tarea. Práctica de clase voy a poner. ¿Me puede volver a repetir, por favor? No entiendo bien lo que quiere decir con no hay pago de interés ni en principio ni hasta el final del año 5. Y luego dice, el interés se genera cada año exclusivamente sobre el principal. ¿Este 9? Sí, ya. No es lo mismo. Ya, me dice, primero que es un interés compuesto, ya, pago del total al final. Te dice que todo va a pagar al final, ¿no ve? Lo que hemos visto. Ahora, no hay pago de intereses ni del principal hasta el final del 5. Eso quiere decir que en esta parte donde hemos visto la suma pagada, no va a pagar ningún monto, ni de interés, ni del préstamo que se ha realizado. Entonces va a ser 0, 0. Y al final del 5.º año te dice que va a pagar el monto total. A eso se refiere. Entonces sería lo mismo. normal, como sea. Lo mismo que hemos hecho. Está bien. Gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Sí, Oxy, perdón. Sí, quería, esta parte, perdón, no sé si estaré repitiendo la pregunta tal vez, pero donde nos dice en el plan 2, donde no hay pago de intereses del principal hasta el 5.º año, ¿podría tal vez cambiar eso? No sé, que nos diga que haga un pago por cada periodo o no es posible. Es posible, por eso en el plan 3, por ejemplo, ya vamos a ver que van a hacer algún pago. Por ejemplo, aquí dice que los intereses acumulados se pagan cada año. Entonces, los ejercicios van a ir variando. En el plan 2, quiere decir que no va a realizar ningún pago. Al final, va a realizar el pago. Lo mismo que hemos hecho nosotros ahorita en clase. Sí, me estaba extrañando que
esté en ceros, ¿no? Eso. Está bien, gracias, Auxi. Ah, ya. ¿Auxi hace falta hacer las tablitas? Depende de ustedes. Depende de ustedes, pero para practicar pienso que sí, porque después van a utilizar tablitas cuando se compliquen los ejercicios. ¿Alguna pregunta más? ¿O nos retiramos? Sí, disculpe, ¿dónde hay que enviar la tarea? Ahorita voy a crear en Classroom. Ya está bien, gracias. Hasta mañana, Osi. Ya, hasta mañana, chicos. Nos vemos.